Hola, bienvenidos y bienvenidas a mis cuentos preferidos. El hombre de color azul brillante. Había una vez un hombre al que le encantaba el color azul brillante. Le gustaba tanto que compró un bote de pintura azul brillante y empezó a pintar toda su casa. Pero, ¿cómo me gusta el azul brillante? Voy a pintar los muebles, la cocina, el frigorífico, el lavabo y hasta la cama. Y mi ropa también. Me encanta el azul brillante. Estoy guapísimo. Hasta me he hecho una corona del color que más me gusta. Ahora sí que estoy guapo. Entonces salió a la calle, emocionado, tan guapo para que todos pudieran verlo. Y los vecinos estaban encantados. «Estás guapísimo», le decían. Algunos le daban la mano, otros un fuerte abrazo y otros un besito en la mejilla. Hola, venid, darme un abrazo, mirad qué guapo estoy de azul brillante. ¡Ay, cuánto tiempo! Pero bueno, yo soy el hombre de azul brillante, encantado de conocerle. Venid, un beso, darme un besito. Que hace mucho que nos veía. Y no se dieron cuenta de que al tocarlo se iban manchando las manos, la ropa, los zapatos, el pelo, y cuando se tocaban la cara también se quedaba manchada. Y después, cuando ellos saludaban y daban un beso y un abrazo a sus amigos y vecinos, también estos se llevaban el color azul brillante por toda la ciudad. Y así todo se fue cubriendo de este color y fue perdiendo su color habitual. Estoy tan guapo que he tenido una gran idea. Me he hecho la maleta, me he comprado un billete de avión y estoy dando la vuelta al mundo para que todo el mundo vea lo guapo que estoy azul brillante. La gente sale de sus casas, me da abrazos, me da besos, están encantados de conocerme. Hasta los más famosos se han hecho fotos conmigo. Y los más famosos y conocidos también se fueron manchando de azul brillante. Nadie parecía darle importancia, pero Gemma y Ariadna lo vieron todo desde su balcón y observaron muy atentamente lo que estaba pasando. Y decidieron avisar a sus vecinos y a sus vecinas. ¡Pero no salgáis! ¡Que os estáis manchando de azul brillante! ¡No salgáis! ¡Madre mía, no se enteran! Tenemos que avisar a mamá. ¡Mamá! ¡Mira! La gente sale a la calle y se está manchando de azul brillante. Es mejor que no salgan y se queden en casa. Su mamá vio que las niñas tenían mucha razón y decidió ir a ayudar a los vecinos y a las vecinas. Escuchadme bien, niñas. Vosotras manteneros en casa, mantener muy limpias las manos y, sobre todo, avisar a todos los niños y niñas de que no salgan a la calle. ¡No vayas, mamá! ¡Es súper peligroso! Tranquilas, niñas. Yo me pondré un traje blanco, me pondré unas gafas protectoras, una mascarilla y unos guantes. Y no me mancharé de azul brillante. Y ella salió a la calle y empezó a cuidar a toda la gente. Con muchísimo cariño y con mucho cuidado les fue limpiando las manos, la cara. Y entonces también salieron amigos y amigas que fueron a ayudarla, porque ella sola no podía con tanto trabajo. Y entonces todas las personas del mundo se organizaron muy bien y todas ayudaron para buscar muy rápido una fórmula para limpiar el color azul o para acompañar y cuidar a aquellas personas que se sentían solas y que estaban tristes. También hubo personas que seguían trabajando en el campo para que así todos los demás pudieran comer. Otros construían edificios donde llevar a las personas que se habían manchado más. Y también limpiaban las calles. Otras personas se organizaron para hacer mascarillas, trajes especiales y guantes, que eran muy necesarios. Otras ponían orden y avisaban a la gente de que no saliera a la calle y cuidaban a los que más lo necesitaban. Otros repartían cartas y paquetes muy necesarios. Y otras personas se dedicaron a cuidar a las yayas y a los yayos, que eran los más delicados. Otras personas se dedicaban a informar a todos los ciudadanos y otros hacían su trabajo desde casa y siempre llevaban la mascarilla puesta. Los niños y las niñas también se quedaron en casa y eso ayudó mucho. Desde casa siguieron aprendiendo con sus profesores y sus profesoras y los niños y las niñas fueron los más valientes. Nunca se quejaron
y siempre estaban con una sonrisa. Gemma y Ariadna salieron al balcón y empezaron a aplaudir para agradecer el trabajo que estaban haciendo todas estas personas por los demás. Y cuando los vecinos lo vieron, salieron también y todos aplaudían en forma de agradecimiento. Quedarse en casa fue muy aburrido y muy duro. No podían ver a los amigos, a las amigas, a los yayos, a las yayas. Pero sabían que era lo que tenían que hacer y lo hicieron muy bien. Y un día vieron que todo volvía de nuevo a la normalidad. Empezaron a salir a la calle, a ir al parque a jugar, a verse con sus amigos y amigas, a darse abrazos, a estar felices. A reunirse con toda la familia, a trabajar, a hacer cosas divertidas y a la escuela. Y no se olvidaron nunca de que unidos lo habían conseguido.